Súper. Ya, la ayudantía 3 que vamos a hacer hoy es sobre elección óptima y para prepararlos un poco para la prueba que viene, vamos a ver algunas preguntas que han habido en pruebas anteriores. La primera pregunta que tenemos es de la prueba 1 del 2022 del primer semestre sobre elección óptima y dice, Angélica, alumna de la Escuela de Negocios, consume diariamente en la universidad dos bienes, botellas de agua, que sería X, y chocolates, que va a ser Y. Sus preferencias están representadas por la siguiente función de utilidad, que es la que tenemos aquí, y el precio de las botellas de agua es PX y el de los chocolates es PY. Ella destina un ingreso para que va a ser M y el consumo de estos dos bienes se va a dividir, o sea, M se va a dividir en el consumo de estos dos bienes. Entonces, nos preguntan en la A, ¿qué podemos decir de las preferencias de Angélica? Ya, lo primero que podemos decir, viendo que la función es de esta forma, es decir, que se multiplican los bienes y están elevados a un exponente, va a ser que tenemos una función que representa preferencias convexas, ¿ya? Ya. Entonces vamos a tener preferencias convexas, lo que va a significar que los bienes son independientes, y en base a esto podemos ver también que si bien los dos exponentes van a sumar uno, vamos a ver que están más cargados las preferencias a x que a y, dado que su exponente es mayor que el exponente de y, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poder concluir en base a esto? Viendo los dos exponentes que tenemos, podemos ver que las preferencias van a mostrarnos que la valoración de Angélica por el bien X, que eran las botellas de agua, va a ser mayor que por el bien Y. Entonces, Sí, consulta y el exponente siempre va a sumar uno o no. ya mira, el exponente no siempre va a sumar uno en la función que vamos a tener, pero cuando uno lo termina derivando, igual cuando vemos la TMS, por ejemplo, igual las preferencias se van a dar como de forma marginal, ¿cachai? Entonces igual va a ser relativo al otro bien. Ya. Podría ser, mira, podríamos decirnos esto, y aún así sería mayor la valoración por el bien X, ¿cachai? O por ejemplo Sí. me podrían decir, no sé, te voy a dar otro ejemplo para que me digas tú. Ya, ahí por cuál es mayor la valoración. No, ahí el Y. Ya, buenísimo. Es eso el concepto más que nada. Como que miráis los exponentes y veis ya. Aquí está encargada como la valoración de Angélica en este caso. ¿Cachai? Sí. Buenísimo. Ya, eso con la A. Después igual podría decir que es una función Cobb-Douglas y todo eso, pero en verdad con que las preferencias son convexas, que los bienes son independientes y por cuál tiene mayor valoración, estamos al otro lado. Ya, después en la B nos preguntan cuál es la tasa marginal de sustitución. Como que se me estira un poquito. Bueno, ya. Entonces, vamos a calcular la tasa marginal de sustitución y nosotros sabemos que la TMS es igual a la utilidad marginal de un bien dividido en la utilidad marginal del otro bien, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Vamos a hacer la derivada de la utilidad en función de x partido en la utilidad marginal o la derivada de la utilidad en función de y, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, para hacerlo más ordenadito, veamos primero cuál es la derivada de u en función de x, y ahí ya sabemos que es, bajamos el exponente, después le restamos uno, ¿cierto? Y después hacemos la otra, ya. Y entonces vamos a tener una TMS
que va a ser igual a lo de arriba dividido en lo de abajo, ¿verdad? Ya sí, perfecto, perfecto. Y después, si es que vamos simplificando, nos va a quedar que la TMS va a ser 2i partido en x, porque se nos van a cancelar. Así este va a bajar, restando, nos va a quedar que va a ser igual a 1 porque va a ser 2 tercios menos menos 1, o sea, más un tercio. Y acá lo mismo, va a subir restando. ¿Ya? Entonces esa va a ser la TMS. Después, avísame si hay alguna duda en alguna parte. No, está todo claro. Ya, buenísimo. Pero que hay que dejar entrar a dos personas. Ya. Ya, después en la C nos dicen plantea la condición de equimarginalidad angélica. Y nosotros sabemos que la condición de equimarginalidad es cuando la TMS es igual a la relación de precios. Ojo aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo no importa si es que pongo acá X arriba o Y arriba. Lo que sí importa es que cuando yo paso eso a la condición de equimarginalidad, tiene que estar, por ejemplo, X arriba en la TMS y X arriba en la relación de precios, o Y arriba en la TMS y Y arriba en la relación de precios. ¿Se entiende eso? Sí, está claro. Ya, es eso nomás, como que al final es una relación o una tasa, entonces da lo mismo como que uno pone arriba, lo importante es que si digo algo, que lo mantenga en todos los pasos. Ya, entonces, esa va a ser la condición de equimarginalidad y en este caso, si lo empezamos a resolver, nosotros no tenemos los precios, solamente sabemos que es PX y PI, entonces simplemente vamos a igualar la TMS que teníamos arriba a PX y PI, ¿cierto? Aquí, bueno, podríamos despejar, por ejemplo, y decir PI 2i partido en X es igual a PX o al revés, pero sigue siendo la condición de equimarginalidad y nos decían solo planteé, así que no nos hacemos más problemas. Después en la D nos dicen, encuentre el óptimo de consumo de Angélica por agua y chocolates en función de PX, PI y M. Ya, entonces, ¿en qué va a ser otra página? Que está un poquitito más larga. Ya, entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos? Para encontrar el óptimo de consumo, lo primero que tenemos que hacer es buscar la equimarginalidad, ¿cierto? Lo voy a escribir grande por si acaso después lo leen, para que se acuerden. Ya, y nosotros ya sabíamos que la condición de equimarginalidad era 2i partido en x es igual a px partido en pi, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la otra como restricción que tenemos para encontrar este óptimo que sería el consumo. Nosotros ya sabemos lo que sería esta relación entre la tasa marginal de sustitución y la relación de precios, pero también tenemos que considerar el ingreso que tiene Angélica. Entonces, para esto, nosotros introducimos la restricción presupuestaria, que al final va a ser solamente la función que nos muestra cómo podríamos distribuir las distintas canastas consumiendo todo el ingreso entre los dos bienes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería esta restricción presupuestaria? Que tiene como una forma general. Va a ser el precio de X multiplicado por la cantidad que voy a consumir de X, más el precio de Y multiplicado por la cantidad de Y, y eso tiene que ser igual al ingreso que nos habían dicho que era M. ¿Tiene sentido como
la lógica de la restricción presupuestaria? ¿Eso siempre así o es para este ejercicio en particular? La restricción presupuestaria siempre toma esa forma. Mm, O ya. sea, depende de qué bienes tenemos al final, pero igual siempre toma la forma. O sea, es que si uno lo piensa, no sé, veámoslo como el razonamiento detrás. Imagínate que tú tenés, no sé, caso aparte, vamos a hacer así. Ya, qué sé yo, 50 lucas para comprar almuerzo, ¿ya? Ya tenéis 50 lucas para comprar almuerzo y lo vais a dividir entre bebida igual que ahora y hamburguesas, ¿cierto? Imagínate que Ujú. la bebida vale, no sé, lucas, que estaría buenísimo, y que la hamburguesa vale 5 lucas, ya. Si lo pensáis, ¿cuánto es el máximo que podríais consumir de hamburguesas? Serían 10 si es que no consumo Sí, ninguna bebida. claro, si no consumís ninguna. ¿Y la bebida? 50. Ya, ¿cierto? Entonces, ponte tú, imaginémonos que está la bebida y está la hamburguesa. Se va a ver como así, si yo consumiera solamente bebidas, podría consumir 50 y si consumiera solo hamburguesas, podría consumir 10, ¿cierto? Sí. Entonces, al final, la cantidad que yo podría consumir con 50.000 pesos sería 1.000, que sería el precio de la bebida, por la cantidad de bebida, más 5.000 por la cantidad de hamburguesas. No, ya jodido. Y eso al final es lo mismo que decir M es igual a PX por X más PI por Y. ¿Queda claro? Sí, quedó clarísimo. Y aquí para que nadie se confunda cuando lo vea. Ya, entonces, ya tenemos la equimarginalidad y tenemos la restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reemplazar la equimarginalidad dentro de la restricción presupuestaria. Entonces, por ejemplo, eh, despejemos X y de esa forma podemos ver en función de Y cuánto podríamos consumir, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra equimarginalidad, que era, y podríamos decir entonces que Px por X partido en Pi multiplicado por 2 es igual, o sea, dividido por 2 porque baja, es igual a I, ¿cierto? Ahí solo despejé, no he hecho nada más. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí está bien? Ya. Entonces ahí podemos reemplazar dentro de la restricción presupuestaria y vamos a eliminar como nuestro I para poder despejar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer PI multiplicado por, al final estoy reemplazando esto por esto. Aquí me pone una X. Ya, ya. Em, ahí solamente despejé, ¿cierto? Bien como el despeje que hice.
Al X, final, ¿cómo? no digo que está claro. Ah, ya, buenísimo. Ya. Em, entonces ahí tenemos como la demanda que vamos a tener por X y para ahí haríamos lo mismo. Acá hay un truco, ¿ya? Para que lo sepan. Para poder encontrar cuánto yo voy a consumir de cualquiera del consumo óptimo de cualquiera de los dos bienes, yo si es que tengo, ya, ¿dónde estaba esto? Ya, ya, yo aquí si es que tengo una función así, donde los dos exponentes suman uno, entonces la valorización de las dos son relativas. ¿Qué puedo hacer yo para encontrar los consumos óptimos más fácil? O sea, igual acá no lo podrían haber hecho porque tenían que plantear el problema. Pero, por ejemplo, si estuvieran buscando solamente la demanda de un bien o del otro, o para chequear que les dio bien, siempre se va a ver algo así. Por ejemplo, la demanda de X siempre va a ser, supongamos que nosotros tenemos una función de utilidad que se ve de esta forma. ¿Ya? Ya. La demanda de X óptima siempre va a ser, que es lo mismo que se cumple acá, va a ser el alfa, que es lo que está elevado, multiplicado por el ingreso y partido en el precio del bien. Y si lo vemos acá, ¿se aplica o no se aplica? Sí se aplica, ¿no es cierto? Porque podríamos reordenar así, donde nuestro ingreso es M, el alfa era 2/3 y se divide por el precio de X, ¿cierto? Y ahí tendríamos nuestro Y, que sería algo así, ¿cierto? Ya. Después nos dicen, ahora suponga que el precio del agua es 500, el precio de los chocolates es 200 y el ingreso disponible M es 3000. ¿Ya? Entonces, ya. Suponga que Angélica decide consumir 4 litros de agua y 3 chocolates. ¿Cuál es el valor de la TMS en este punto? Interprete el resultado y determine si esta canasta... Ah, lo copié cortado, ¿no? Si esta canasta es óptima para Angélica. Si no lo es, encuentre la canasta óptima. Ya, lo puse ahí para que se pueda leer. Pero da lo mismo, ya sabemos que eso es lo que queremos ver. Ya, entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que X va a ser 4, que Y va a ser 3 y nos están preguntando cuál va a ser el valor de la TMS en ese punto, ¿cierto? Entonces, nosotros ya teníamos que nuestra TMS era 2Y partido en X. Y entonces, el valor de la TMS con X es 4 y Y es igual a 3 va a ser 2 por 3 partido en 4, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Vamos a poder interpretar esto diciendo que Angélica, en este punto, con esta canasta que nos están dando, está dispuesta a dejar de consumir 1,5 unidades de Y por una unidad adicional de X, manteniendo su utilidad constante. ¿Ya? Entonces,
Ya, entonces, con esto claro, ¿cómo podemos saber si es que en este punto estamos en un punto óptimo? Nosotros sabemos que en el óptimo se tiene que cumplir la condición de marginalidad, ¿cierto? O sea, se cumple que la TMS tiene que ser igual a la condición de precios. Y nosotros ya nos dieron el precio. Entonces, a nosotros nos dijeron que el precio del agua, que el agua era X, si no me equivoco. Sí, ya, el agua era X, o sea, 500 partido en 200, ya, es 5 partido en 2 y acá tendríamos 3 partido en 2 si simplificábamos. Entonces, en el óptimo, nuestra TMS tendría que ser igual a 5 medios. Y en este caso, nuestra TMS no es 5 medios, nuestra TMS es 3 medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos saber? Que en este caso no va a ser una canasta óptima porque la TMS no es igual a la relación de precios, o sea que no se cumple la condición de equimarginalidad. Y además, otra forma de comprobarlo, ya mira, se cumple, primero que todo se cumple eso. Segundo que todo, se tiene que cumplir que usamos todo nuestro presupuesto. Ya, entonces, probemos. Ya, M era igual a PX por X más PI por I. Nos dijeron que el ingreso era 3.000 y en este caso nos están diciendo que consume 4 de agua más 3 de chocolates. Ya, y aquí vamos a tener 2.000 más 600, o sea, 2.600, y eso no es igual a 3.000, ¿cierto? Entonces, no se está gastando el presupuesto completo y eso significa que no es eficiente, ¿cierto? Entonces, al final tendríamos dos razones de por qué esta canasta no es óptima. Y nos preguntaban que si no era óptima, dijéramos cuál era óptima, ¿no? Sí, ya, entonces, si esta no es la canasta óptima, ¿cuál sería la canasta óptima, no es cierto? Nosotros ya sabemos que en el óptimo, no es- bueno, ya hicimos todos los reemplazos acá. Entonces, en el óptimo nuestras cantidades son estas, ¿cierto? Entonces, en el óptimo, nuestro X va a ser igual a 2 tercios multiplicado por el ingreso, que es 3.000, partido en el precio de X, que era 500. Y nuestro Y va a ser igual a 1 tercio por 3.000 partido en 200. Entonces, vamos a tener 2.000 dividido en 500 y vamos a tener 1.000 partido en 200. Y entonces va a ser 4 y I va a ser 5. ¿Bien? Ya, después nos decían,
Muestre gráficamente las canastas encontradas en el inciso anterior, incluya la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia correspondientes. Ya. Ya, primero que todo, ¿cómo es nuestra restricción presupuestaria? Siempre es M es igual a PX por X más PI por I. Entonces, nuestro M sabemos que es 3000, es igual a, ¿cuánto es el precio de X? 500 por X más 200 por Y. Entonces, nuestra restricción presupuestaria para todas las canastas posibles va a ser esa que tenemos ahí arriba. Y entonces, de nuevo decimos, ya, ¿cuánto es lo máximo de X que puedo consumir? O sea, cuando Y es cero, ¿cuánto es X? Bueno, y vamos a hacer 3000 dividido en 500 y eso nos va a dar 6. Uy, bueno, en verdad se ve medio raro mi eje si es que lo pongo con la X arriba, así lo voy a hacer acá. Ya, 6. Y si es que consumo cero de X, voy a poder consumir 15 de Y. Entonces, ahí podemos trazar nuestra restricción presupuestaria. Y después nosotros teníamos la canasta óptima, que era cuando Y es 5 y cuando X es 4. O sea, ya. Y después teníamos nuestra canasta que nos habían planteado antes, que era 4 de agua y 3 de chocolate. Entonces sería 4 de agua, o sea, la misma cantidad de X, y 3 de Y. Ya, ¿qué podemos ver aquí? Nosotros ya habíamos visto que no se usaba todo el ingreso disponible, o sea que iba a estar bajo la restricción presupuestaria. Tiene sentido lo que estamos viendo gráficamente acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nos falta poner las curvas de indiferencia, ya que sabemos que en el óptimo la utilidad va a ser mayor, entonces vamos a hacer las curvas de indiferencia que sabemos que son convexas. Tuc. Y tiene que tener su tangente, ¿cierto? En la restricción presupuestaria, en el óptimo. Y la otra sabemos que va a estar más atrás, ahí abajito, ¿cierto? En la pregunta. O sea, Yo me quedé con unas dudas de dónde salía que eran convexas las dos. viendo la función. Eh, ¿Dónde se ve? Ah, mira, las utilidades. Ya, mira, espera, vamos a hacer otra página pues. Tenemos tres tipos de bienes principales, ¿cierto? Vamos a tener los bienes independientes, que las utilidades siempre se van a ver como algo así, ay, perdón, ¿ya? O puede ser, por ejemplo,
Ya, ¿para qué los voy a complicar? Da lo mismo. Ya, bueno, pero así se van a ver los bienes independientes. Y sus utilidades van a ser así siempre. Van a ser hartas curvas así. Ahí. Bueno, se van a ver así, ¿ya? Donde mientras más hacia allá, más utilidad, ¿ya? Después vamos a tener los bienes sustitutos Em, bueno, igual en la ayudantía pasada, creo que ahora también vamos a ver, pero en la ayudantía pasada vimos varios bienes sustitutos y en verdad vamos a ver que las funciones de utilidad se ven como algo así, mira. O sea, con una suma y son así, rectas, ¿ya? Se cumple lo mismo, mientras más afuera, más utilidad, ¿ya? Y después, los bienes complementarios tienen utilidad que se ve así. Da lo mismo el número, es solo un ejemplo, ¿ya? Pero podemos poner. Y sus curvas de utilidad son así, como Ls, ¿ya? Que es súper Ya, importante sí, eso. claro. ¿Cómo? Ahí entendí. Ya, buenísimo. Ay, alguien quiere entrar. Ya. Que es súper importante sobre las curvas de utilidad. Cuando las grafiquen, las curvas de utilidad nunca se cruzan, ¿ya? Yo puedo tener menos utilidad o puedo tener más utilidad dependiendo de qué tan afuera está la curva, pero nunca se pueden cruzar las curvas de utilidad, ¿ya? Eso es muy importante. Ya, voy a poner así. Ya. Y eso sería toda la pregunta uno. ¿Alguna duda? Ese sí, en la E, ¿cuál era la conclusión? En la E, Sí, allá. La conclusión era que ya reemplazamos, ¿cierto? Vimos que la TMS era 3 medios o 1,5 y ahí interpretábamos la TMS. Esa era la primera parte. Decíamos como ya, en este punto, o sea, con 4X y 3Y, Angélica está dispuesta a dejar de consumir 1,5 unidades de Y por una unidad más de X. Y en el óptimo, nosotros sabemos que se tiene que cumplir dos cosas, la condición de marginalidad y que se utiliza todo el presupuesto, ¿cierto? Entonces, para la parte de
interprete y determine si es la canasta óptima, nosotros veíamos ya, ¿se cumple la condición de equimarginalidad? Entonces, agarrábamos TMS igual a relación de precios y nosotros podíamos decir que la relación de precios era 500 partido en 200, ¿verdad? Y eso era 5 partido en 2. Y nosotros veíamos que nuestra TMS era 3 partido en 2. Entonces no se cumple que la TMS igual a la condición de precios en ese punto. Ahí ya sabemos que no es óptimo. Pero para comprobarlo todo, también decimos ya, ¿se utiliza todo el M? Entonces decimos, tenemos esta restricción presupuestaria que con 4x y 3y nos va a dar 2.600 y nuestro presupuesto era 3.000. Entonces no se usa todo el presupuesto y no es eficiente. Esa es la primera parte de la pregunta. Y después nos decían, si no es óptimo, encuentre la canasta óptima. Entonces ya, dijimos, no es óptimo. Y en el óptimo, vamos a reemplazar en las demandas que ya habíamos encontrado de X y de Y y decimos ya, ok, sabemos que es 2 tercios por el ingreso, que nos dijeron que era 3.000, partido en el precio de X, que nos dijeron que era 500, y ahí encontramos eso que va a ser 4, y lo mismo con Y, reemplazamos y nos da 5, y ese es el óptimo. ¿Bien? Ya, ya listo. Y ahí después en la F graficamos esos puntos. Ya. En la 2 nos dicen, suponga que un liceo tiene preferencias por clases de informática que pueden ser representadas por la siguiente función, que nos dan aquí, donde X1 representa la cantidad de salones del laboratorio de informática y X2 representa la cantidad de instructores. A. Interprete la función de utilidad. Ya. Ahora que ya vimos nuestro recordatorio de tipos de funciones de utilidad. ¿Qué tipo de bienes son estos? ¿Alguien se atreve? Complementario, ¿no? Bien, ya. Entonces, primero que todo, sabemos que son bienes complementarios, ¿cierto? Y ¿Cómo se sabe? O sea, yo la tiré porque, o sea, la lógica es que una cosa no funciona sin la otra, pero ¿cuál es como la lógica para ay, cachar ya, que mira, son complementarios? ¿se acuerdan que vimos esto? Al final, los distintos tipos de bienes tienen distintas funciones de utilidad, ¿cierto? Los bienes independientes siempre los vamos a ver como que se están multiplicando, los bienes sustitutos los vamos a ver como que se están sumando, y los bienes complementarios los vamos a ver como con un mínimo, ¿ya? Gracias. ¿Qué podemos ver acá? En este caso, como X1 está acompañado de 2 y X2 está solito, o sea, no son como uno a uno el consumo de los bienes, por decir así. Estos bienes van a ser bienes complementarios no perfectos, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver aquí? Podemos ver que por cada 2 instructores se necesita un salón. ¿Por qué vemos esto? Porque nuestro X1, que serían los salones, está acompañado de un 2 y nuestro X2 está acompañado de nada. Y siempre que lo vemos como en los bienes complementarios, lo vamos a ver más adelante, creo, sí, cuando empecemos a desarrollarlo con más detalle, pero se ve un poquitito al revés cómo se relaciona un bien con el otro. Al final, si es que no sé, imaginémonos que X1 fuese
qué sé yo, mantequilla y X2 es pan. Diríamos que necesitaría 2 panes por cada mantequilla para poder consumir a la par. ¿Ya? Es como al revés. Ya, entonces son bienes complementarios no perfectos y también vamos a encontrar que em, ya, se combinan dos instructores. Cuando estamos hablando de complementario, estamos hablando de bienes que no se pueden consumir sin el otro, o sea, como que se consumen juntos al final. Y en este caso, con los no perfectos, estamos hablando de que son complementarios, pero no uno a uno. Es decir, por cada unidad de un bien que consumo, necesito dos del otro al mismo tiempo. A eso nos referimos. ¿Ya? Esa es la A. Y después en la B nos dicen, suponga que según el presupuesto de este año el liceo tiene 10 para gastar y el precio del salón equipado es 3 y el precio anual de cada instructor es 1. Notar que todos los precios están en millones de pesos, pero no necesita usar las magnitudes en millones. Puede usar los precios de presupuestos tal y como están. Encuentre la asignación óptima de instructores y salones. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer acá? Sabemos que en el óptimo se tiene que cumplir que hay 2x1 igual x2, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si reemplazamos esto en la restricción presupuestaria, que siempre va a ser algo así, vamos a encontrar que m es igual a, bueno, y en este caso se va a ver así. Se va a ver, ya, entonces, si reemplazamos ahora nos dicen, ok, suponga que el presupuesto es 10, el precio del salón equipado es 3 y el precio del instructor es 1. Entonces vamos a tener, ya, nuestro x1 va a ser 2 y después reemplazamos en, bueno, acá podemos reemplazar o podemos saberlo en función a esto. Nos va a dar lo mismo, pero nosotros sabemos que la condición que tenemos es que 2x1 es igual a x2. Entonces, 2 por 2 es igual a x2 y 4 es igual a x2, ¿cierto? Ya. Después, en la C, nos dicen, suponga que hay un recorte en el presupuesto de educación, por lo que el liceo ahora tiene 7 para gastar. Además, hubo una baja en los precios de los computadores y el software, por lo que el precio del salón ahora es igual a 2. Encuentre la nueva canasta óptima y comente las diferencias respecto a la situación anterior. Ya, entonces, la nueva restricción presupuestaria va a cambiar, ¿cierto? Ahora vamos a tener de presupuesto 7 en vez de 10. Y entonces
vamos a saber que nuestra restricción presupuestaria va a ser 7 es igual a 2, porque ahora el precio de x1 es 2x1 más, bueno, 1x2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros vamos a reemplazar dentro de las cosas que teníamos, las cantidades que teníamos antes, y vamos a ver, ya, nosotros sabíamos que la relación era 2x1 es igual a x2. Entonces reemplazamos de nuevo x2 en esto igual que antes, y vamos a tener que 7 es igual a 2x1 más 2x1. Bueno, y 7 partido en 4 es igual a x1. Y después, si es que reemplazamos eso en x2, vamos a tener que 2 por 7 partido en 4 es igual a x2. Uy, ya. Y eso nos va a dar, ya. Entonces, ahí tenemos nuestras nuevas canastas óptimas. Y nos dicen, comente las diferencias respecto a la situación anterior. Ya. ¿Qué vemos ahora? El primer cambio es que nos cambia la restricción presupuestaria, ¿cierto? Cambia la restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? A pesar de que baja el precio de el bien 1, que sería x1, lo que va a pasar es que también baja la cantidad óptima que tenemos de ese bien. Porque al final, ahora vamos a tener menor presupuesto y en base a cómo nosotros repartimos los bienes entre los dos bienes complementarios, va a bajar también por este baja en el presupuesto la cantidad óptima que vamos a consumir. Entonces, va a bajar el presupuesto, va a bajar la cantidad de x1 y también va a bajar la cantidad de x2, ¿cierto? Porque aquí sería como 3,5 y bueno, acá sería mucho menos de 2, ¿cierto? Sería como, a ver, 7 partido en 4. 1,75. Entonces, si lo comparamos con lo que teníamos antes, bajan las dos cantidades de los bienes y esto va a ser por la reducción en el ingreso, ¿cierto? Ya, después en la D nos dicen, grafique en un mismo gráfico ambas situaciones. Marque todos los elementos relevantes en su gráfico, incluyendo el nivel de las curvas de indiferencia. Ya. Entonces, ahora vamos a graficar. Ya. Y vamos a tener nuestro x2, nuestro x1, y nosotros teníamos la primera canasta que era x1 igual 2 y x2 igual 4. Bueno, verifiquemos nuestra restricción presupuestaria, que en un principio era,
Ya, RP1 le vamos a poner, donde teníamos 10 es igual a 3x1 más 1, creo. Ah, no, más x1. Ya, y después tenemos la RP2, que era 7 es igual a 2x1 más x2. Entonces, el máximo que podíamos consumir de x2 era 10 en la RP1 y era como 3,33 de x1. Y después, nuestro máximo de x2 era 7 y de x1 el máximo era 4,5. O sea, era un poquitito mayor después. A 3,5, no 4,5. Ya, esas son nuestras RP. Y después tenemos nuestras curvas de utilidad, que nosotros sabemos que la utilidad en B era mayor que la utilidad en C, y vamos a tener que primero teníamos el consumo de x1 igual 2 y de x2 igual 4. Y después el consumo era como 1,75 de x1 y 3,5 de x2. Ya. Y nuestras curvas de utilidades cuando son bienes complementarios son Ls, ¿cierto? Ya, eso. Después en la 3 nos dicen referencias no convexas. Creo que esta es la misma de la ayuntía pasada, pero hagámoslo igual. Ya. Referencias no convexas. El señor Constantino Parejo consume solo dos bienes, X e Y, de cuyo consumo obtiene niveles de utilidad que se ven reflejados en la siguiente función. A partir de esta información, responda a las siguientes preguntas. Suponga que el ingreso del consumidor es 6.000 y que los precios de mercado de los bienes X e Y son 1.000 y 600. Encuentre la o las canastas óptimas de consumo para don Constantino. Grafique y explique explicitando sus cálculos en caso de haberlos. Asumiendo que el precio del bien X aumenta a PX igual 1.800. Ah, me pasé. Ya, vamos con la A, sorry. Ya, vamos con la A. Nos dicen, encuentre las canastas óptimas
de consumo para Don Constantino. ¿Ya? Primero que todo, ¿qué tipo de bienes tenemos acá? Serían sustitutos, ¿no? Bien, ya. Tenemos bienes sustitutos. Ya. ¿Qué pasa con los bienes sustitutos? El consumidor siempre va a elegir cuál de los dos bienes, como son sustitutos. El más barato, ¿no? ¿Tiene sentido? O sea, si yo tuviese dos sustitutos perfectos, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Coca-Cola y me gusta mucho la Pepsi, la encuentro igual de buena. Ahí, para mí, la Coca-Cola y la Pepsi son sustitutos perfectos. O sea, me da lo mismo si consumir o Coca-Cola o Pepsi. ¿Qué va a pasar ahí? Si a mí me dicen, Ceci, ¿sabéis que la Coca-Cola vale Luca y la Pepsi vale 500? ¿Qué voy a hacer yo? Consumir No, solo creo que el más Coca-Cola, ¿o no? barato. Sí, solamente el más barato. Entonces, en este caso, como tenemos que y 3x, sabemos que no son sustitutos perfectos, pero tenemos que ver el precio de un y el precio de 3x y ahí compararlos. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama una solución esquina. ¿Ya? O sea que consumimos solamente del más barato. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a ver? ¿Cuánto es el precio de un i? O sea, de 3i. Porque un i es igual a 3. Ya, el precio de 3i. ¿Cuánto es? Tenemos 600 por 3. Y eso es 1200. Y después el precio de x es 1000. Ay, multipliqué pésimo, perdón. Es 1800. Ya, entonces, en base a eso, yo voy a consumir el más barato. Ya, voy a consumir el más barato. Entonces, en este caso, vemos que para nosotros es más conveniente consumir solamente X. ¿Ya? Entonces va a usar todo su ingreso, va a destinar todo su ingreso a la cantidad máxima de X que pueda comprar. Entonces, nuestro ingreso era 6000, es igual a 1000X, ¿cierto? Y eso nos va a dar 6 igual X con, con I igual 0, ¿cierto? Nos decían que encontráramos la canasta óptima, la graficáramos y la explicáramos, ¿cierto? Entonces, ya que explicamos que voy a consumir el más barato y voy a destinar todo el ingreso posible a la cantidad máxima del bien más barato que pueda consumir, vamos a graficarlo. A ver, igual me queda una duda, por qué 3i? ¿Dónde sale el 3i? Ah, ya, porque igual que en los complementarios, como que al final yo lo doy un poquitito vuelta, por decir así, porque ya, mi utilidad se da por un i o 3x. Entonces, si nosotros hiciéramos, ponte tú, nuestra tasa marginal de sustitución, por ejemplo, nos quedaría como 3 partido en uno. Y si nosotros interpretáramos, o sea, voy a ponerlo así. Y si nosotros interpretáramos eso, diríamos un poquitito que al final vamos a consumir
Ya, que por cada 3 de y yo consumo uno de x, Claro, ¿cierto? no sé, ahí tiene más sentido. Eso. Entonces, ya, grafiquemos, ¿no? ¿Les tinca? Y la solución, ya bueno, siempre nuestra restricción presupuestaria se ve como una recta donde la cantidad máxima de I que puedo consumir sería 6.000 partido en 610. Ya esperen, aquí esta restricción presupuestaria no nos va a servir así. 10. Y la cantidad máxima de X es 6, ¿cierto? Ya. Acá nosotros tendríamos con los bienes sustitutos siempre las utilidades de esta forma, ¿cierto? Son rectas. Pero son rectas de pendiente distinta a mi restricción presupuestaria en este caso. Entonces, se vería algo así. Veamos ya. Mi utilidad, vamos a ir para abajo, para que lo podamos ver. Ya. Ya, mi utilidad si es que yo consumo 6x, vamos a poner en rojo, va a ser 18. Y mi utilidad, si es que yo consumo 10y, va a ser 10, ¿cierto? Mm, ya. Entonces, ¿cómo se van a ver estas? Ya, entonces, en mi función de utilidad, vamos a tener aquí, y aquí vamos a tener, y vamos a tener que esta es nuestra utilidad de 6,0 y esta es nuestra utilidad de... Bueno, da lo mismo, lo importante es la utilidad, la otra que vamos, ¿cierto? Súper. Esa es la A. Después, en la B, asumiendo que el precio del bien X aumenta a 1800 y el precio de Y se mantiene constante y encuentre las nuevas canastas óptimas para Don Constantino. Grafique y explique conceptualmente el nuevo óptimo. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Vamos a decir ya, el precio de un X es igual a 1800 ahora. Ahí está que preguntar a la vez. Ya. El precio de un X es igual a 1800 y el precio de 3Y es igual a 1800. ¿Qué va a pasar ahora? Ambas soluciones, o sea, ambos bienes me van a dar el mismo precio. Entonces, cualquier punto en esta canasta va a ser óptima. Hay dos puntos. O sea, hay infinitos puntos a lo largo de la canasta, ¿ya? Entonces,
Y gráficamente, ¿cómo se ve esto? Al final nosotros siempre tenemos nuestro óptimo, donde mi función de utilidad tiene ese punto de tangencia, como que se cruza o toca con mi restricción presupuestaria. Lo que va a pasar aquí es que mi RP, ya, mi RP va a ser igual a mi función de utilidad. Entonces, al final, todos los puntos van a ser puntos óptimos. Cualquier canasta dentro de la restricción presupuestaria. ¿Ya? O sea, lo vamos a poner como morado, para que se cache que... Ya, entonces. Ya. Esa sería la B. Y después nos dicen, suponga ahora que un segundo consumidor declara lo siguiente. Para mí es necesario consumir 3 unidades de X en conjunto con cada unidad de Y. Y nos dicen, encuentre el óptimo de consumo para este segundo consumidor, suponiendo que el precio de X es 1000, el precio de Y es 600 y tenemos un ingreso de 18.000. Ya cuando nos hablan de que tenemos que consumir una unidad de algo en conjunto a otra unidad de otra cosa, ¿estamos todavía hablando de sustituto? ¿A alguien se le ocurre? Serían casi como complementarios. Sí, ahora estamos hablando de bienes complementarios, ¿no es cierto? Ahora hablamos de bienes complementarios. Y súper clave cuando nos dicen conjunto, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí bien destacado para que se note. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que cumplir para este consumidor? Tenemos que cumplir su relación óptima de consumo, donde nos dice que una X es igual a 3Y o X partido en 3 es igual a Y, ¿cierto? Y después nos da una restricción presupuestaria que es 18.000 es igual a 1000X más 600Y, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos la primera condición con la segunda, tenemos que 18.000 es igual a 1000 por 3Y más 600Y, ¿cierto? Ya. Y podemos hacer 18.000 y un 3.600 que nos va a dar 5.
Y nuestro x va a ser igual a 3 por 5, o sea, 15. Y si es que esto lo graficamos, ¿cómo lo vamos a poner? Primero restricción presupuestaria, ¿cierto? Que sería esta de acá. Ya. ¿Cuánto es lo máximo que podemos consumir de I si es que consumimos 0x? Va a ser 18.000 dividido en 600, que es igual a 3, o sea, 30, perdón. Y después, ¿cuánto es lo máximo de X que podemos consumir si es que no consumimos nada de Y? Va a ser 18. Y ahora ponemos nuestro óptimo, ¿verdad? Que ya lo tenemos, que es Y igual 5 y X igual 15. Y acá tenemos que añadir nuestra función de utilidad. Ahí. Que ven bienes complementarios como esta L, ¿verdad? Y eso sería la pregunta C. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo igual, de hecho, creo que tenía una duda y no la consulté, pero fue hace rato, fue en el 2A. También era como eso de que, em, como que se invertía, ¿o no? Sí. No, Ah, en pero el 2. el 2A Ah, sí, 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 lo mismo. también es lo mismo. Sí, Ya. sí. ¿Dónde queda esta ayudantía todo eso? Lo subo en webcursos, a lo más abajo. Subo la pizarra y la grabación y el enunciado y la pauta. Eh, Como una parte que dice como ayudantías. ya, ya no sé, lo vi. O sea, apenas se termine de procesar